Hay una mentira que se está queriendo vender como si fuera sentido común, vaya. Y es esa que dice que Estados Unidos quiere ayudar a México. Sin embargo, es importante decir que es obvio que no nos quieren salvar, que nos quieren administrar. Y la prueba no está en una consigna, sino está en un expediente. El 12 de enero de 2026, Claudia Sheinbaum dijo que rechazó una intervención militar estadounidense en México. 3 días después, se reportó que Washington estaba presionando para que fuerzas estadounidenses acompañaran a fuerzas mexicanas en operaciones contra laboratorios de fentanilo dentro del país. Y el 22 de febrero, otra investigación reveló que una fuerza militar estadounidense ya había aportado inteligencia en la operación contra Rubén Oseguera Cervantes, alias el Mencho. Aunque la ejecución, valga la pena decirlo, fue totalmente mexicana. Pero eso significa algo muy importante, y es que la cooperación ya existe. La intervención directa sí sería tal vez otra cosa, y es que esa es la pregunta que de verdad importa. No, si México coopera con Estados Unidos, eso es algo que ya está sucediendo actualmente. La pregunta real es ¿dónde termina la cooperación y dónde empieza la tutela? Porque cuando una potencia te dice que viene a ayudarte, la verdad es que no siempre viene a resolver tu problema. A veces viene a convertir tu problema en su oportunidad. Y si quieres saber si eso es paranoia o es historia, hay que ir atrás, pero muy atrás en el tiempo. En 1823, James Monroe formuló la llamada Doctrina Monroe. Su lenguaje original decía que Europa no debía intervenir en el hemisferio occidental. Pero con el tiempo, esa doctrina dejó de significar solamente que Europa no se meta y empezó a significar algo más ambicioso. Y es que Estados Unidos puede tener un papel muy importante y muy especial en el orden de América. Luego, en 1904, Theodore Roosevelt empujó el llamado Corolario Roosevelt. Ahí la doctrina ya no fue solo defensiva, sino que se volvió un permiso para intervenir en América Latina, al menos cuando Washington considerara que había desorden, inestabilidad o riesgo para sus intereses. Incluso si lo decimos sin diplomacia, es importante decir que la seguridad hemisférica empezó a tratarse como un derecho de tutela. Y esa es la lógica que sigue reapareciendo cada vez que una crisis latinoamericana se vuelve útil para el poder de Washington. Por eso, el problema mexicano no se puede leer como un pleito aislado entre dos gobiernos, sino que se tiene que leer como parte de una tradición larga. La de tratar a América Latina como espacio corregible, administrable y disciplinable. Y aquí viene la parte más obscena. Estados Unidos no habla de México desde la inocencia. Incluso no habla como actor neutral, tampoco habla como si estuviera fuera del problema. Habla desde uno de los mercados de consumo de drogas más grandes del mundo. Habla desde un territorio por donde siguen fluyendo armas que terminan fortaleciendo a estas organizaciones criminales mexicanas. Habla desde una potencia que ha mezclado frontera, seguridad, comercio y disciplina regional como si todo fuera una sola mesa de mando. Y el caso más vergonzoso de esa hipocresía tiene nombre completo: de Operation Fast and Furious, la Operación Rápidos y Furiosos. La oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos documentó que esa operación permitió que más de 2,000 armas fueran compradas por prestanombres. Y sobre todo encaminadas hacia redes criminales vinculadas con México. Esto no fue un rumor, no fue una teoría, no fue una exageración. Fue una operación oficial fallida y documentada. Entonces, hay que hacer una pregunta elemental. ¿Cómo quiere venir Estados Unidos a arreglar la violencia mexicana cuando él mismo dejó caminar las armas para que esa violencia sucediera? Y por si fuera poco, en 2025 la Suprema Corte de Estados Unidos cerró la demanda presentada por México contra fabricantes de armas. Aunque el litigio se basaba precisamente en la acusación de que ciertas empresas facilitaban ventas que terminaban en manos de cárteles, eso no prueba que toda la violencia venga de allá, es un hecho, pero sí prueba algo decisivo, y es que Estados Unidos no puede presentarse como bombero limpio de un incendio al que él también ayudó a echarle gasolina. Pero ahora subamos de nivel, porque si alguien todavía cree que esto es una exageración, basta mirar Venezuela. El 3 de enero de 2026 se reportó que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y que Donald Trump dijo que Estados Unidos administraría Venezuela hasta una transición segura. Fíjate bien en la palabra, administrar. No solo ayudar, no solo acompañar, sino administrar. Y después vino lo demás.
se informó que Washington amplió autorizaciones para transacciones relacionadas con la empresa estatal petrolera venezolana. Además, sostuvo protección sobre activos energéticos clave. Esa es la secuencia que México tiene que mirar sin ingenuidad. Crisis política, intervención, captura del liderazgo, administración transitoria, reordenamiento económico posterior. Por eso, hay que decir algo que casi nadie dice completo. Y es que la intervención nunca es solo militar, también es jurídica, financiera, energética, comercial, narrativa. Y aquí entra el tablero mundial, porque la guerra entre Israel e Irán no tiene que ver con México de forma directa, pero sí revela la misma racionalidad del poder. Se reportó el 21 de marzo de 2026 que esta guerra estaba afectando infraestructura energética, elevando el precio del petróleo y del gas natural licuado. Además, poniendo enorme presión sobre el estrecho de Hormuz, por donde pasa una porción gigantesca del flujo energético mundial. Sin embargo, casi al mismo tiempo, Washington amplió margen para transacciones vinculadas con el petróleo venezolano. ¿Pero qué significa eso? Que cuando se mueve la seguridad, también se mueven la energía, las rutas, las sanciones, los permisos y los mercados. La guerra nunca es solo militar, también es administración del caos, también es redistribución de la economía y del poder. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con México? Muchísimo. Porque México no les importa solo por el tema del narcotráfico, México les importa por la frontera, por la manufactura, les importa por la migración, por el fentanilo, por las cadenas de suministro, por la disputa continental frente a China, por el lugar que ocupa México en el reordenamiento productivo de América del Norte. Ese es el punto que hay que grabarse. México no es solo un problema de seguridad para Washington. México es una pieza estratégica del continente. Y además, el fentanilo en Estados Unidos no es solo una crisis de salud pública. También es una bandera electoral. También es una forma de producir miedo. También es una coartada para militarizar el lenguaje. Por eso, Stephen Miller dijo que los cárteles solo podían ser derrotados con poder militar. Y por eso, se reportó que desde septiembre de 2025, Estados Unidos había ejecutado 45 ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe. También en el Pacífico Oriental, con 157 muertos, mientras juristas y legisladores apenas cuestionaban la legalidad de esa campaña. La región ya está funcionando como un laboratorio, y cuando el laboratorio funciona, siempre habrá quien quiera expandirlo. Entonces, si juntas todas las piezas, la película cambia. No estamos frente a una simple oferta de ayuda, sino que estamos frente a una convergencia de intereses. Seguridad doméstica estadounidense, rentabilidad política interna, tradición histórica de tutela hemisférica, militarización de la guerra contra las drogas, control de frontera, migración y comercio, disputa estratégica frente a China y una larga experiencia en convertir crisis regionales en ocasión de mando. Por eso es que México no debería aceptar una intervención militar estadounidense, no por orgullo vacío ni tampoco porque aquí todo esté bien, ni porque el crimen sea un invento. También México no debería aceptarla porque el expediente demuestra que una cosa es cooperar entre estados y otra muy distinta es abrir la puerta a que otra potencia gane permiso para decidir, operar y condicionar sobre tu territorio. Y si una crisis interna te lleva a ceder eso, entonces ya no solo estás intentando resolver la violencia, también estás renegociando y a la baja tu propia soberanía. Ahora bien, una posición progresista seria no puede quedarse en que no se metan y ya. Eso también sería insuficiente. Porque México sí tiene una tarea enorme, es un hecho. Y es que tiene que reconstruir capacidad estatal propia, tiene que fortalecer inteligencia financiera, aduanas, fiscalías, policías y justicia, tiene que reducir el flujo de armas, tiene que desmontar economías criminales, tiene que abandonar menos a su juventud, tiene que combinar seguridad con justicia social. Esa es la salida progresista real. No la tutela, no el protectorado, no la fantasía colonial de que otro país venga a ordenar lo que aquí no hemos querido o no hemos podido ordenar. Porque un país no se pacifica cambiando de administrador. Un país se reconstruye recuperando capacidad propia. México necesita cooperación, sí. Necesita corresponsabilidad estadounidense en armas, consumo y lavado, sí. México necesita inteligencia compartida bajo reglas claras, sí. Pero no necesita tutela.
no necesita protectorado, no necesita intervención militar disfrazada de ayuda. Porque sin soberanía, la justicia social queda mutilada, y sin justicia social, la soberanía se vuelve pura escenografía. México no es un protectorado y no debería aceptar que la crisis lo convierta en uno.